Hola, ¿qué tal amigos de Ludens Offside? Es verdaderamente un placer estar aquí con Mauricio Mejía, mi querido amigo, mi querido Mauricio, y más un placer para mí tener en las manos este libro, Boxeo en México, la fe en el campeón. Un libro que está por publicarse, que ya está impreso y que tuve la fortuna de tener en mis manos antes que todos ustedes, y que bueno, el señor Mauricio Mejía, este destacado periodista, hizo los textos de Boxeo en México, los 20 mejores boxeadores mexicanos. Cuéntame, Mauricio, ¿de qué va Boxeo en México? ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias. Pues es como, ¿cómo decirte? Como un round de sombra. Ajá. Con la diversión literaria y con el deporte. Digamos que es una compilación de textos que no tienen un carácter unitario en ningún sentido y que de lo que se tratan a final de cuentas es hacerle homenajes a los grandes ídolos del boxeo mexicano. O sea, ¿20 que escogiste tú? 20 que escogí yo, así a capricho. O sea, todas las antologías son caprichosas, eso tú lo sabes. Siempre te falta alguien, siempre te sobra alguien. Siempre hay críticos. Siempre hay críticos, sí, y está bien, de eso se trata, ¿no? Entonces, mira, era como, a ver, yo me enfrentaba de repente a los personajes, muchos de mis ídolos que lo que te llega a pasar, ídolos que no conociste, como Ratón Macías. Claro. ¿Cómo te enfrentas a ellos? O cómo escribir de ellos. ¿Cómo escribir sobre ellos? Fue un intento de meterme al ser, una introspectiva mía, una introspectiva a través de los boxeadores, pero también tratar de reencontrar la característica heroica de los campeones mexicanos, que no lo teníamos. Es decir, son nuestros héroes, ¿no? O sea, el campeón es el héroe contemporáneo. Entonces, mi intención fue divertirme, hacer un divertimento para la pluma y poder analizar el ser, el campeón, el héroe en México, que son héroes trágicos, si te das cuenta. Claro. Nuestros grandes héroes ¿Todos son los trágicos. héroes tienen que ser trágicos? No, yo creo que no. Por ejemplo, tienes un héroe como Borja, que es... Pero en el simpático. caso del boxeo, ¿todos son trágicos? Yo creo que es el héroe mexicano en las entrañas contiene el psicoanálisis colectivo de la patria. O sea, ahí estamos metidos. O sea, son tan trágicos como México. Claro. No se cuecen aparte. Si nos damos cuenta, representan la sustancia clara del país. Más que ningún otro deporte. El boxeo. El boxeo es la sustancia colectiva de México. Lo que hay que destacar, como bien dice mi querido Mauricio, es que son 20 textos que se salen del molde. No son 20 textos periodísticos, no son 20 crónicas. Tuve la oportunidad de leer varios de estos 20, en donde en alguno es un personaje de ficción, en otro es una vivencia de lo que pasó en México, en otro es una crónica, en otro es un relato, en otro es un cuento, en otro incluso parece el inicio de una novela. Entonces son 20 tipos de escritos diferentes de una sola mano, de la tuya. Sí. ¿Cómo llegaste? ¿O cómo elegiste? ¿O cómo fuiste eligiendo? Salvador Sánchez va esto, Julio César Chávez va esto. ¿Cómo fue que te fuiste enfocando en cada uno? Bueno, mira, la gente como tú que escribes, hay un fantasma que nos azota todas las noches y todas las mañanas, que es el fantasma de la página en blanco. A mí me fue gustando el tema de jugar con cada uno de los personajes a través de lo que más me podía llamar la atención en ese momento. Por ejemplo, con el caso de Mantequilla Nápoles, juego con un viejo periodista que ya no tiene cabida en esta era, digamos, post-periodismo, que no logra adaptarse a la era tecnológica. Entonces me parecía que se había contado mucho la figura trágica de José Mantequilla Nápoles con la pelea contra Monzón en Francia, y me parecía que era un lugar común. O sea, decir, perdió contra Monzón en una pelea descarada, pues eso, ya que lo cuentas, ¿no? Lo reivindicas. De alguna manera hay que reivindicarlo. Entonces hay que recrear un personaje que también hay que reivindicarlo como mexicano, porque todavía nosotros en el discurso narrativo de la prensa mexicana se sigue hablando de México brasileño, México cubano, México argentino. Y ahí lo dejas claro. Ahí está claro. Él lo dijo y dijo, yo soy mexicano y le respondo a mí. Exacto. Y luego hubo personajes, por ejemplo, encantadores para mí, como Kid Azteca, que me permitió hacer un divertimento muy muy simpático, por llamarlo de alguna manera, un guiño a una forma cortasariana de hablar de un personaje que conoció a Cortázar. Entonces, incluso hay un fragmento muy interesante en donde le preguntan aquí, le dicen, ¿te acuerdas de un periodista argentino, Cortázar, Julio qué? Que dice, y no alcanza
a decir, dice, pues sí, me acuerdo de haber estado ahí, punto. O sea, juntas a Julio Cortázar, que también, como tú dices, fue inspiración TV Azteca para él. Sí, y bueno, esa parte es mía. O sea, esa parte, Sí, en claro. la realidad, yo sí fui el que le pregunté eso en la última vez que vi aquí la Azteca. Entonces quise jugar con la ficción. Es un libro de ficción, no es un libro periodístico, Ojo, no es un libro... Es un libro de ficción. Sí, no es un libro donde venga la realidad. No es un libro donde se vaya narrando pelea por pelea o los grandes momentos de los boxeadores mexicanos, no. Al contrario, quise ser muy lúdico para convertir estas figuras en algo muy de todos nosotros y que todos lo podemos hacer de alguna manera. Todos podemos soñarnos en algún momento en una pelea del Chango Casanova, claro, en una pelea de Juan Zurita, y al mismo tiempo también ir metiendo al país en los diferentes momentos que ha tenido México. Por ejemplo, la narración de Conde es lo difícil que fue para Conde ser aceptado en esa trilogía contra Zurita y contra Chango Casanova, porque representaba a un México norteamericano, ¿no? Entonces la capital no se rindió poco, no se rindió ante él. En el caso del Ratón Macías me di cuenta, por ejemplo, que el Ratón había creado un cuento, había creado una narrativa suya, y esa narrativa estaba narrada perfectamente en cada entrevista, y de ahí no se salía. O sea, tuve las entrevistas que dio en 1962, exacto, 72, en 86, y la que nos dio a nosotros fue exactamente lo mismo. Entonces, una historia tan así, pues ya es de dominio público. Entonces hay que jugar un poco con el Ratón, que hay un personaje bastante pedante de la narración, y bastante de este asunto como Snow, ¿no? Que también hay muchos en México. Sostiene que realmente el Ratón es importante como el ídolo de ídolos, porque funda la Ciudad de México. ¿Por qué funda la Ciudad de México? Porque es el primero que gana, porque es el primero que ya tiene una talla distinta. Hasta, digamos, antes del Ratón, la provincia era la que dominaba en México, en la política, en el arte, en la música, ¿no? En el béisbol, en el fútbol, hasta que llega una figura y da un golpe en la mesa, como la del Ratón Macías, y se convierte en el hombre que silencia la Ciudad de México. Eso no lo ha hecho nadie. Yo hice mi investigación aparte, porque sí es difícil leer y bueno, también tienes que estar informado más o menos para entender estas cosas, que te guste el boxeo. Y particularmente le pregunté yo, hay un cuento que me llama mucho la atención, que es el de Salvador Sánchez. Ajá. Y le pregunté a varias personas que vivieron la tragedia de Salvador Sánchez. Sí. Y les pregunté y les dije, oigan, ¿se acuerdan de Salvador Sánchez? Todas las personas me dijeron, claro, el que se murió en un choque. Todas me dijeron, iba en su Porsche. Todos recuerdan la tragedia del campeón, particularmente de Salvador Sánchez. Y tú en un cuento, que es el cuento de Salvador Sánchez, hablas de cómo México se quedó sin palabras, cómo México se quedó sin adjetivos, atónita, toda la ciudad, todo el país, después de saber lo que pasó. ¿Tú viviste eso? Sí, claro. ¿Cómo lo viviste? Pues trágicamente, porque hay un momento previo a la muerte de Salvador Sánchez que para mí ya lo consagra a la inmortalidad, y que seguramente cuando México deje de llamarse México, Salvador Sánchez estará todavía ahí. Es la pelea contra Wilfredo Gómez, que en aquel entonces las pasaban en vivo, a tele abierta. Entonces, cuando Sal consuma la venganza contra Wilfredo Gómez, no, hombre, ahí fue, ¿qué te puedo decir? Los momentos de mayor euforia que ha tenido México. Yo creo que es un momento que resume la aspiración de la felicidad, la aspiración de la grandeza, la aspiración de una venganza contra la historia, contra su propia historia del país. Y Wilfredo Gómez es la víctima, es el sacrificio público del regocijo de nuestra venganza, el regocijo de nuestro resentimiento. Y los golpes de Salvador son de resentimiento puro. Tenía muchas víctimas, Wilfredo Gómez, mexicanas, entonces, wow. Y el día que se muere... Eres Pacquiao, ¿no? Sí, era algo más grande. Era más grande que Pacquiao. Más grande, era algo, sí, él no lo sabía en ese momento, pero él era la parte final de una cadena de ídolos que había comenzado el Chango Casanova. O sea, él sería el último gran ídolo, indiscutible, del boxeo mexicano. Era joven, era muy fuerte, era talentoso. Y gastador. Gastador. O sea, era la estrella. Era la estrella, era el hombre al que se le permitía todo. Era Sal Sánchez. Y cuando se muere Salvador Sánchez, pues bueno, México se paraliza. Entonces, yo me acuerdo qué pasaba en esa época, y hay algo que falta desde ese momento, y falta lenguaje. Cuando se muere Sal,
nos quedamos sin lenguaje por un rato. Y es lo que fue. Y es lo Exacto. que Eso es lo que yo intenté plasmar ahí. no, y lo logras perfecto, mi querido Mauricio. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar rápido, Julio César Chávez también, que es el gran ídolo mexicano, y me quedo con una frase que dices de Julio César Chávez que dice: nada hay más permanente que la vida de un boxeador. Y la usas en el caso de Julio César Chávez. ¿Por qué? Porque me parece que ahorita estamos hablando de algo que se cimentó en el puño. O sea, digamos que la obra no está. A la obra hay que quitarle cosas, no hay que ponerle. La obra está dentro de la roca, por decirte algún ejemplo, para la escultura. O sea, lo que quitas es lo que se va a quedar. O lo que ya estaba antes de que se lo quitaras. Y yo creo que el boxeador, en el caso de Julio César Chávez, es un boxeador permanente. Es un boxeador que no va a morir. Por ahí alguna gente me dirá que no es en efecto el gran ídolo, pero es el mejor kilo por kilo de la historia. Y creo que nosotros vamos a ir heredando a Julio César Chávez por generación tras generación. Porque sí es lo más bonito que hemos visto, lo más estético, lo más acabado del boxeo mexicano. Ese señor se llama Julio César Chávez y él va a permanecer como las obras arquitectónicas que, digamos, están plasmadas en esta ciudad, que están ahí, demostrándonos que, pues bueno, somos algo que permanece en el fluido permanente de la existencia. Claro. Pues ahí está, la verdad es que es un placer, mi querido Mauricio, tener en las manos, tener la exclusiva de boxeo en México, La Fe en el Campeón. Dice: Julio César Chávez introdujo el puño y no la letra en México. La verdad, un libro que vale la pena, pues es de esos libros que quieres tener, 20 obras de ficción de Mauricio que vale la pena. Además, hay que decirlo, un trabajo fotográfico impresionante, sí, es lo que no comentamos, pero de verdad, impresionante el trabajo fotográfico. Sí, es muy complicado porque México no tiene conciencia de la historia, ¿no? No tenemos bancos de datos como en Estados Unidos, ¿no? Como en Estados Unidos, que ahí tú vas a cualquier pueblo y tienes los boxeadores de la localidad, el primer cartero de la localidad, el primer cartero de Wisconsin, ¿no? O el primer cartero de Springfield, de los tantos Springfield, que aquí no tienes eso. Entonces, también un poco por ahí es la idea de que la narrativa puede entrar al deporte. O sea, creo que hasta ahora tenemos la idea de hacer biografías que sean reales, biografías de no ficción. Y pocas veces nos hemos dado la oportunidad en México de jugar con las letras y tratar de pegarlas para que salgan textos narrativos que, pues, de alguna manera motiven el imaginario colectivo para ver seres fantásticos, porque al final de cuentas esos seres fantásticos. Son seres fantásticos. Listo, pues muchísimas gracias, mi querido Mauricio, gracias a ti, por exclusiva, de verdad, muchas felicidades. Muchas Boxeo en México, editorial El Equilibrista, patrocinado por Grupo Modelo. De verdad, un gran trabajo periodístico, un gran trabajo de ficción también, un gran trabajo fotográfico, en exclusiva para Ludens Offside. Mi nombre es Javier Risco y gracias por estar con nosotros.